Hola, bueno, antes que pasemos al último módulo, ya me gustaría que repasáramos, o sea, en realidad que profundizáramos en algunos conceptos. A ver, siempre a mí me dicen, pero, profe, el cambio, el cambio es tan importante, pero no es tan fácil cambiar. Y yo les digo que sí, que efectivamente no es fácil cambiar, pero porque en realidad nosotros no manejamos la forma, no tenemos la función ejecutiva que nos permite hacer un cambio profundo, un cambio más estructural. ¿Ya? Y para eso hay una teoría que se llama la teoría de grupos, que nos va a entregar la base para entender qué cambios son superficiales y por qué, y qué cambios son profundos, ya cambian el sistema, y por qué, ¿ya? Y la teoría de grupos dice que existen dos tipos de cambios. Uno que tiene lugar dentro de un sistema, ¿ya? Y que si bien cambia algunas situaciones, el sistema en sí, la homeostasis del sistema permanece inmodificable, ¿ya? Y hay otro tipo de cambios donde el cambio del sistema se da en sí mismo, ¿ya? Eh, para entenderlo un poco mejor, les voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando uno está soñando, cuando uno está teniendo una pesadilla, por ejemplo, está eh, soñando que una pesadilla de que alguien, por ejemplo, a uno lo persigue, ¿ya? En el sueño nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos correr, ¿ya? Podemos escondernos, podemos golpear a la persona, podemos gritar, ¿ya? Pero, o luchar con ella, pero eso no va a garantizar que la pesadilla se termine, ¿ya? Al contrario, uno sigue soñando. Uh-huh. A diferencia de el cambio número 2, el cambio tipo 2, donde, por ejemplo, un modo de salir del sueño eh, supone cambiar el estado. Entonces, un cambio tipo 2 sería despertar, ¿ya? Ahí sí se acaba la pesadilla. Uh-huh. Entonces, eh, las otras conductas o las otras cosas que uno puede hacer siguen siendo parte del mismo sueño, ¿ya? Que es un poco lo que nos ha pasado en los centros de salud, hasta el momento. Y por eso estamos planteando este modelo de cambio. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, las depresiones. Yo siempre pongo este ejemplo, porque cuando yo empecé a trabajar en atención primaria, lo que más nos recalcaban es que teníamos que hacer diagnóstico de depresión, diagnóstico de depresión, diagnóstico de depresión, porque era meta. Era una meta diagnosticar pacientes con depresión, ¿ya? Pero lo lógico no es ir aumentando los diagnósticos de depresión, ¿ya? Lo lógico hubiera sido pagar metas sanitarias por altas de depresión, más que diagnósticos. No sé si me explico. Es como un poco lo que pasa hoy día con los crónicos, ¿ya? Se hacen tantas intervenciones de tal tipo, tantas visitas domiciliarias, tantas horas de morbilidad, tantos EMPA, EFAM, ¿ya? Pero nosotros nos damos cuenta que en el resultado fin de año no hay una modificación de la calidad de salud de los pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Destinamos más recursos y aumentamos las horas de puesta en marcha, aumentamos el apoyo de ciertos programas, por ejemplo, en salud aparece el PASMI, ¿cierto? El Chile Crece Contigo, transversal. Entonces aumentamos las mismas prestaciones que nosotros estamos dando, ¿ya? Y no se produce un cambio, y llevamos años así. Entonces, el cambio que tenemos que hacer no es más de lo mismo, es hacer otra cosa diferente, ¿ya? Y por eso se está implementando este programa, ¿ya? Entonces,
el cambio tipo 1 vendría a ser un cambio de conducta, pero el cambio tipo 2 es como un cambio del cambio, es como un cambio de la forma en que nosotros estamos logrando cambiar las cosas, ¿ya? Es un fenómeno que se da de manera cotidiana, porque si ustedes se ponen a pensar, hay gente que encuentra nuevas soluciones todos los días, ya la naturaleza se adapta todos los días, por ejemplo, el calentamiento global, ya, pero nosotros lo percibimos muy difícil y muy complejo, porque hacemos más de lo mismo, no hacemos cosas diferentes. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una prueba y estudiamos de una manera y nos va mal, y volvemos a estudiar más de esa misma manera y nos vuelve a ir mal, no sacamos nada con seguir estudiando de esa manera. Tenemos que empezar a estudiar de una manera diferente. Esa es la solución, ¿ya? Entonces, eso es un poco la idea, que nosotros vayamos haciendo un cambio tipo 2, tanto en la implementación de las acciones como en el cambio organizacional, ¿ya? Y en el cambio tipo 1 o primer orden, lo van a encontrar en la bibliografía también como primer orden, ¿ya? Sí, efectivamente se producen mejoras del sistema que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Y hay ajustes, ¿ya? En la forma de cómo se hacen estas tareas, ¿ya? Pero en un cambio de segundo orden, o un cambio tipo 2, que es un cambio profundo, hay una modificación del sistema en sí, ¿ya? Y lo que se estudia o lo que se evalúa es examinar las prácticas de trabajo, entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Entonces eso obviamente va a crear nuevas creencias, nuevos supuestos básicos y nuevas prácticas. Uh-huh. Entonces, el cambio de primer orden es más bien asistencialista, paternalista, ¿ya? Pero no soluciona el problema, porque no estamos entendiendo por qué pasa lo que pasa, ¿ya? En cambio, bueno, y se siguen las mismas estrategias. En cambio, el cambio de segundo orden, ¿ya? Se da por la transformación del sistema en sí mismo, ¿ya? Y obviamente los sistemas van a ser resistentes porque uno busca hacer las cosas de una manera económica. Uh-huh. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros tenemos o vemos pacientes, mujeres, que son agredidas por sus parejas y luego de mucho esfuerzo logran dejar a la pareja y al poco tiempo se emparejan con otra pareja que es agresora, ¿ya? ¿O por qué intentamos tantas veces bajar de peso haciendo diferentes cosas y terminamos la dieta y volvemos a subir? Es por varias razones, pero una importante es porque los sistemas son económicos. Entonces, no se dan en general, no se dan el trabajo de volver a inventar nuevamente una forma de hacer las cosas. Si no preocupan las cosas o las formas de hacer las cosas que ya han ocupado antes, ¿ya? A eso me refiero en términos económicos y que tiene que ver con el funcionamiento de la red neuronal, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tomo un camino para mi casa, lo más probable es que vuelva a tomar ese mismo camino, no invente otra nueva ruta, ¿ya? Porque eso es una economía de energía de la red neuronal que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, frente a esto, está, ¿cierto?, el hacer las cosas de una manera más económica, más práctica, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es como modificar las situaciones, ¿ya? Como a nivel superficial, y no la forma de hacer las cosas, ¿ya? Porque el cambio tipo 2 incluye enfrentarse a lo desconocido, ¿ya? Porque no sabemos esta nueva ruta a la casa cómo va a resultar, capaz que me asalten, capaz que, no sé, me encuentre el quino ganador botado en la calle,
Entonces eso genera mucho temor, ¿ya? Y para generar un cambio profundo, tiene que haber, tiene que destruirse el muro del temor al cambio. Ujú. Bueno, eso era un poco para explicarles, pero también me gustaría profundizar en las organizaciones que aprenden, ¿ya? ¿Y por qué? Porque encuentro que es importante. Porque nosotros, insisto, como sistemas públicos de verdad, tenemos muchos recursos. Me refiero a recursos humanos. Las personas que trabajan en el sistema público son personas que tienen una fiel creencia y un fiel compromiso de que puede haber una salud pública mejor en Chile, ¿ya? Si no, estaríamos trabajando en otra cosa que es bastante más lucrativa y menos desgastante, ¿ya? Pero yo siento que todas estas, como todos estos esfuerzos, ¿ya? Por hacer las cosas diferentes, se centraban en esto del cambio de primer orden y de segundo orden. Y una forma de hacer un cambio de segundo orden es a través de como transformarnos en una organización que aprende, ¿ya? Em, y que no es más que el como concepto de aprendizaje como individual que nosotros manejamos. Ujú. Las organizaciones nacen igual que las personas, crecen igual que las personas, pero también pueden morir igual que las personas, ¿ya? Y la idea es que se vayan desarrollando lo mejor que puedan y por la mayor cantidad de tiempo posible, ¿ya? Porque eh, eso va a implicar que como institución seamos capaces de adaptarnos a los cambios y a las situaciones, ¿ya? Entonces, incluye un aprendizaje individual, pero también un aprendizaje colectivo, ¿ya? Entonces, las empresas o las organizaciones en general tienen que estar en una constante revisión de sí mismas, ¿ya? No es, ya hice estos protocolos, estas orientaciones técnicas, y esto lo repito y me olvido, ¿ya? Porque eso no es la vida real. La vida real va cambiando los trabajos, el precio de las cosas, cómo se vive la vida, la cantidad de hijos, cuándo tengo hijos. Entonces, uno no puede tratar algún sistema como una constante cuando estamos insertos en un mundo que es cambiante. Y para este mundo cambiante, lo que resulta es adaptarse, ¿ya? Entonces, entendiendo eh, esto, ¿cierto? Como un proceso en el cual yo voy adquiriendo conocimientos y mayor comprensión del mundo y de las cosas, ¿ya? Tenemos como resultado que se modifican las conductas y se hacen más efectivos los hechos, ¿ya? Entonces, la organización va a aprender cuando comprende la profundidad de los cambios que están ocurriendo en su entorno, ¿ya? Y luego va a modificar sus modelos mentales, no sé, sus mapas conceptuales, sus comportamientos, para hacerlos compatibles con el cambio que pasa afuera, digamos. Ujú. Y un ejemplo súper importante es que nosotros seguimos haciendo las intervenciones como si las personas fueran todas iguales, ¿ya? Y no tomamos, por ejemplo, en cuenta las taxonomías eh, generacionales, por ejemplo. Entonces, nosotros asumimos que nacemos humanos y todos somos iguales y listo, ¿ya? Y no basta con eso. Nosotros nacemos humanos, pero nosotros nacemos humanos con ciertas características que nos van a determinar cómo nosotros entendemos el mundo, ¿ya? Y ahí yo siempre pongo este ejemplo, que ahora, hoy en día, eh, cuando se habla de la generación de millennials, ¿ya? Se habla de personas que son flojas, que son mimadas, que son súper autocentradas y que son desleales, ¿ya? Pero seguramente
es lo mismo que pensaba la generación anterior a nosotros, sobre nosotros, digamos, ¿ya? Entonces, todas las intervenciones tienen que hacerse en relación a las personas que están incorporándose a la fuerza de trabajo. Como para resumirles de manera muy breve, porque no es lo que compete en el tema, ¿cierto? Tenemos diferentes generaciones, ¿cierto? Hablamos a nivel mundial, ¿ya? De los baby boom, ¿ya? Que nacieron entre el 49 y el 68, ¿ya? Y son personas que son muy ambiciosas, que creen en el trabajar con el sudor de su frente, digamos. Ellos tienen la plena convicción que mientras más ponen de ellos mismos, eh, más van a lograr. Son bastante ambiciosos, entonces como que son bien centrados en los objetivos. Después de esta generación, viene la generación X, que es entre el 69 y el 80, ¿ya? Que viene con bueno, la crisis del 73 y toda la transición, ¿ya? Que vivieron, no solamente Chile, sino que otros países, España. Y nosotros tenemos muy centrado en que lo más importante, nosotros, yo nací en ese rango, no les voy a decir qué año, pero nosotros somos muy centrados en el éxito, ¿ya? Y no importa cuánto nos tengamos que sacrificar, o sea, no importa las horas extra, no importa los fines de semana, no importa los domingos, por eso somos muy obsesivos también, ¿ya? Nosotros estamos centrados en el éxito, que tenemos que lograr, igual que los baby boom, tenemos ese objetivo que tenemos que lograr. Y después aparecieron, bueno, entre paréntesis, esta generación X es una generación que necesita adaptarse, o sea, que ha necesitado adaptarse de manera significativa, ¿ya? Porque partamos de la base que esta generación terminó su, por ejemplo, tesis de pregrado en estos disques grandes que habían de computadora, ¿cierto? Y ahora actualmente están trabajando con WhatsApp, con Instagram, ¿ya? Entonces no son nativos tecnológicos, pero han tenido que atravesar todo ese proceso. Entonces son personas que se adaptan, que como que yo siempre los identifico como un cactus, ¿ya? Porque tienen que adaptarse a las inclemencias climáticas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, tenemos una fuerza de trabajo bastante obsesiva, ¿ya? Que cree mucho en el control, en el orden, en la pulcritud de los procesos, y después nos encontramos con los famosos millennials, que nacieron entre el 81 y el 93, ¿ya? Donde ellos también vivieron como todo esto el inicio de la digitalización, ¿ya? Por lo tanto, han vivido hartos cambios, y eso implica que se frustran con mucha facilidad, ¿ya? Pero hoy día tenemos que verlos no solamente como eso. Bueno, y después vienen, ¿cierto?, la generación Z del 94 hasta ahora, que son más irreverentes y que son nativos de Internet. Pero centrándome en los millennials, ya, ellos son nuestra fuerza de trabajo hoy día más grande, ¿ya? Y tenemos que centrarnos en las características positivas que tienen para poder cambiar el desarrollo organizacional y el enfoque de atención clínica, ¿ya? Porque tenemos que convivir con ellos, queramos o no. Ahora, todas las taxonomías transgeneracionales tienen características positivas, ellos también, ellos tienen un apetito por el cambio tremendo, ¿ya? Solo que necesitan a alguien que los pueda canalizar. Y si nosotros
nos damos vuelta y vemos, por ejemplo, 5 millennials que entraron a trabajar en mi trabajo, ¿ya? Y que en el fondo yo veo que son mimados, que se frustran con mucha facilidad. También puedo ver que tienen cierta energía para cambiar de manera adecuada, ya tienen, tienen una fuerza laboral impresionante y tienen procesos de aprendizaje que son mucho más completos que los que nosotros vivimos, ¿ya? Porque a ellos sí que les tocó vivir como toda esta modificación o toda esta digitalización de los sistemas. Entonces manejan mucho más. Ahora, ellos nos van a permitir pasar del proceso del cambio tipo 1, que es instrumental y que tiene que ver con el hecho concreto de cambiar las cosas que estamos haciendo por otras cosas que son iguales, ¿ya? O sea, cambiar procedimiento cuando debería cambiar el sistema, y nos va a permitir pasar a un cambio tipo 2, que es un cambio mucho más transformador, ya que es más estructural, que tiene que ver con el pensar y con el sentir de cómo se hacen las cosas que se hacen, ¿ya? Y como cambio tipo 2 se puede lograr canalizando este tipo de, de población objetivo como funcionario, ¿ya? Y se puede utilizar en vez de generar resistencia. Yo insisto, nosotros cuando hacemos cambios a nivel institucional, ¿ya? Tenemos que hacer cambios considerando no solamente el objetivo de que nosotros hagamos intervenciones para que la población esté que tenga mejor calidad de vida, sino que también tenemos que tomar el punto de vista de los funcionarios. Y si los millennials hoy día son como la fuerza laboral más grande, lo obvio y normal sería que nosotros nos pusiéramos en el lugar de cómo ellos ven las cosas, porque ellos son los que van a trabajar, ¿ya? Y ellos van a ser los que van a entender y le van a dar énfasis al porqué de las cosas, ¿ya? Entonces es muy importante como nosotros, bueno, este tipo de aprendizaje que se hace posible por el reconocimiento, por el cuestionamiento, por la modificación de los modelos mentales, y esto es algo en que los millennials, por decir cierto una población, porque son la fuerza laboral más grande, cumplen con esas características. Ahora, obviamente van a haber factores que van a facilitar los cambios institucionales, ¿ya? Y que van a ser circunstanciales, como por ejemplo el grado de interés, la curiosidad, la percepción de las brechas entre lo real y lo ideal, ¿ya? El que los funcionarios tengan ciertos refuerzos permanentes para identificar los factores clave y medirlo, ¿ya? Por ejemplo, un liderazgo que tenga una visión compartida y que sea abierto, ¿ya? Y abierto a discutir, a confrontar ideas, a revisarse, a ver qué errores comete, ¿ya? Y todo esto lo tenemos que hacer calzar con las características de los funcionarios que conforman nuestros servicios de salud. Ahora, para que se den cambios reales, es muy importante que la posibilidad de iniciativas de cambio estén en todos los escalones jerárquicos, no solamente en los mandos altos o medios, sino que en todos tienen que aportar. ¿Ya? La factibilidad
de experimentar sin una penalización por los errores, ¿ya? Un enfoque o una mirada más sistémica, más integrativa, ¿ya? Donde se puedan identificar los problemas, donde haya un enfoque pluralista, ¿ya? Donde se pueda respetar la diversidad, ¿ya? De las, por ejemplo, funcionarios más antiguos que están a punto de jubilar, los nuevos que están entrando, los medios, ¿cierto? Y que considere obviamente todos los estilos personales, ¿ya? Ahora, otra característica súper importante es que estas organizaciones tengan un compromiso con la educación y los procesos de aprendizaje, ¿ya? Un poco como les planteaba anteriormente, si yo no soy capaz de ver afuera qué está pasando y adaptarme, nunca voy a tener un resultado adecuado adentro, como organización, ¿ya? Las orientaciones en el aprendizaje, ¿ya? A lo que voy, a las organizaciones que aprenden, ¿ya? Se refieren a estos estilos o estas formas de manejar el conocimiento tanto de manera interna como externa, ¿ya? O sea, las organizaciones que aprenden buscan conocimiento afuera, ¿ya? Y obviamente van a operacionalizarlo, no lo van a considerar de manera indiscriminada, van a darle diferente énfasis o grados de aprendizaje a los que son operativos o los que son más transformadores, ¿ya? Hay una inclinación hacia los productos y hacia los procesos, no solamente hacia los productos en sí, ¿ya? Y obviamente todas estas cosas que aprenden van a tener un sistema o un estilo de documentación de este aprendizaje para las futuras generaciones que entren. Y ahí aparecen ciertos estos manuales organizacionales que en el fondo cada CEFAM o cada hospital debería tener, ¿ya? Porque es una forma de que este proceso no sea así como intuitivo, así, no sea como lo que le nació hacer en el momento, sino que haya una estructura también. Ahora, también esto sirve como un método de diseminación para todos los profesionales que se van incorporando, y esto es muy importante por el mismo, por la cantidad de funcionarios que van entrando y saliendo todos los años, ¿ya? Lamentablemente, los funcionarios no son funcionarios que entran y que se van a quedar el resto de su vida a trabajar, ¿ya? Hay una rotación de funcionarios importante y la sistematización de los conocimientos es una forma de paliar esta situación en espera de que se busque una solución que sea más integrativa. Bueno, entonces, básicamente era la idea poder tomar estos dos conceptos, que si bien no están en el mapa de contenidos del curso, es importante que pudiéramos discutirlo. Nos vemos en el último módulo.